Encuentros digitales de Europa Press. Comienza una nueva edición de los Encuentros Digitales para ofrecerte el segundo panel de la jornada tecnológica organizada por Europa Press gracias al apoyo de Amadeus, Google, Hewlett Packard Enterprise, Centro Next IA de Planeta Formación y Universidades, PwC España y Samsung. A continuación, podrás disfrutar de la mesa redonda titulada Transformación Digital en Sectores Clave, en la que han participado Antonio Alcolea, subdirector general de Programas, Gobernanza y Promoción en la Dirección General del Dato, María Plaza, AI Office Lead de Amadeus, Jaime Rubiano, director de Proyectos IA del Centro Next IA de Planeta Formación y Universidades, y César Vallecillo, Country Sales Director de Hewlett Packard Enterprise Spain. Moderando el coloquio, escucharemos a Javier Ruibás, periodista especializado en telecomunicaciones de Europa Press. En último lugar, clausurando la jornada tecnológica, será Jesús Herrero, director general de Red.es, quien cerrará el encuentro con una breve intervención. Segunda mesa de esta jornada tecnológica que versa sobre transformación digital en sectores clave. Creo que a nadie se le escapa que la digitalización, la transformación digital es un elemento clave para la competitividad y la sostenibilidad de las empresas y que además es un factor que es transversal. Afecta desde el sector del turismo, pasando por el de las telecomunicaciones, los medios de comunicación, la fabricación de equipos, etc. Entonces, tenemos la suerte en esta mesa de contar con varios expertos empresariales y del sector público para hacernos una composición de lugar sobre cómo podemos afrontar afrontar en España este reto. Así que le doy la bienvenida a Antonio Alcolea, subdirector general de Programas, Gobernanza y Promoción de la Dirección General del Dato, a María Plaza, AI Office Lead de Amadeus, a Jaime Rubiano, director de Proyectos de IA del Centro de Next IA de Planeta Formación y Universidades, y a César Vallecillo, director de ventas de Hewlett Packard en España. Antes de empezar con las preguntas, me gustaría deciros que en cualquier momento os podéis interrumpir, matizar, sentidos libres, porque yo creo que al final en este tipo de mesas el diálogo entre los ponentes es casi más enriquecedor casi que cualquier otra cuestión. Así que, para empezar, me gustaría empezar por lo que creo que es la base de la transformación digital. Entonces, que creo que es el tema del talento. Se ha hablado muchas veces en España de que existe cierta escasez de talento en materia de digitalización y me gustaría conocer cuál es vuestra opinión sobre eso. ¿Cuál es la situación actual? Si creéis que sigue existiendo una brecha entre lo que demandan las empresas y lo que ofrece el mercado laboral y si habéis notado algún cambio. Si quieres, podemos empezar por ti, Jaime. Claro que sí. Perfecto. Bueno, ante todo, hola, muchas gracias por la invitación. Es indudable que siempre va a existir un desequilibrio entre la oferta y la demanda de perfiles digitales. Desde ese punto de vista, va a ser muy difícil empatar digámoslo así, este crecimiento del perfil acorde a la velocidad de la tecnología. Aquí nosotros entendemos, desde el punto de vista de Planeta Formación y Universidades, que somos un gestor de cambio y por tanto pues, tenemos que dar herramientas precisamente para poder disminuir esa brecha. Tenemos herramientas como, por ejemplo, todo lo que es investigación aplicada, que lo que nos permite es fortalecer cada una de las líneas profesionales de cada institución. Y por otro lado, entendemos que nuestro gran fuerte es el ecosistema. ¿Qué significa esto? Que la institución tiene que estar permeable a la empresa. Ejemplo de ello, por ejemplo, Decor. En Decor la empresa está inmersa en la institución. Por lo tanto, lo que tratamos es de darle continuidad al proceso de formación directamente con el engramaje, pues directamente de la parte corporativa. En ese proceso buscamos también entender cuál es el problema, cuáles son las variables que no nos permiten o le permiten
que tienen problema en la parte de la adaptación por parte del estudiante al entorno. Un ejemplo de ello es el barómetro que desarrollamos el año pasado, en el último trimestre con GAT3, en donde lo que buscábamos era preguntarle a los estudiantes cuál era su expectativa frente a la IA, cuál era su expectativa profesional, qué esperaban de ella. Te llevan varias sorpresas, te llevan, por ejemplo, la mayoría la está utilizando, pero cuando comienza o quiere desarrollar ya, digámoslo, herramientas que son un poco más complicadas o tienen alguna complejidad, pareciera que comenzaran a frenarse. Sin embargo, y de manera positiva, por ejemplo, más del 60% de los estudiantes nos comentan que, por ejemplo, su perfil ha cambiado, va a cambiar. Es decir, sabe que su perfil o va a dejar de existir o se tiene que adaptar precisamente para estar dentro del entorno, o por otra parte, aplicar nuevos perfiles. Entonces, ahí, por lo menos desde nuestra parte, desde el Centro de Innovación e Inteligencia Artificial, estamos en pro precisamente de darle esas herramientas para que esa adaptación sea más fácil. Entonces, lo que estamos buscando es que adopte de una manera muy sencilla tecnologías que le sirvan precisamente a ese día a día profesional. En resumen, pues básicamente lo que buscamos desde el centro es ser una palanca entre tecnología, empresa y universidad. Básicamente lo que nos va a permitir es cerrar esa brecha. Muchísimas gracias, Jaime. Antonio, desde el punto de vista público, ¿cómo veis esta cuestión? Bueno, gracias sobre todo, agradeceros la invitación a la Dirección General del Dato para que podamos estar en este evento. Y de la perspectiva del dato, que es de la que yo puedo ver, realmente lo que estamos detectando sobre todo es importantes carencias de profesionales que sepan manejar el dato, y sacarle valor y explotar ese valor como paso previo a esa inteligencia artificial que se comentaba anteriormente en la mesa anterior. Pero sobre todo, desde nuestro punto de vista, es de formación de directivos en las empresas para que puedan, digamos, identificar esas oportunidades que tiene la explotación de los datos y la compartición de los datos con terceros para realmente ponerlo en valor y obtener mejoras no solamente en sus organizaciones, sino también desarrollo de nuevos negocios y nueva innovación. Ahí estamos percibiendo que efectivamente se ha hecho mucho esfuerzo en la formación de directivos en digitalización, pero con poca especialización en la utilización de los datos y la explotación de los datos y de esa inteligencia artificial. Al final las decisiones las toman las empresas, las toman los directivos de las empresas, y son ellos precisamente los que tienen que tener cierta cultura, cierto conocimiento y cierta formación para poder identificar proyectos de innovación, proyectos punteros y nuevas oportunidades para las empresas. Muy interesante ese punto de la formación de directivos. César, desde vuestro punto de vista, ¿cuál es la situación? Bueno, primero daros las gracias por invitarnos a esta sesión. Es un hecho que la demanda no se corresponde, no crece, o sea, no está el acorde con la oferta. El último informe de la Fundación Telefónica para la Sociedad Digital del año pasado decía que la demanda crecía el doble que la oferta. Y desde Hewlett Packard Enterprise, bueno, lo que buscamos es cómo atraer este talento hacia la compañía, ¿no? Dada la escasez. Tenemos varias iniciativas. La primera, quizás, que es la más inicial en todas las fases, es el fomento de las carreras STEM entre las propias mujeres, dada, bueno, quizás la escasez de esa iniciativa o de esa aspiración dentro del público femenino, de los estudiantes. La segunda son acuerdos de colaboración con más de 20 universidades a lo largo de toda España para atraer y formar este talento. De hecho, organizamos unos desafíos tecnológicos en el que participan más de 300 estudiantes. Llevamos por la 4ª edición. El último ha sido en torno a la inteligencia artificial y cómo mejorar tanto las administraciones públicas como las entidades privadas. De este tipo de encuentros, el 20% aproximadamente se incorpora a la plantilla de Hewlett Packard Enterprise. Bueno, de hecho, llevamos más de 50 años implantados en España y tenemos a gala ser cantera tecnológica
de tanto compañías privadas como organismos públicos, ¿no? Al mismo tiempo, en Barcelona tenemos un hub tecnológico en el que participan más de 600 recién titulados de diferentes países que hablan más de 20 idiomas diferentes y dan servicios a toda la geografía europea. Y recientemente, hace escasamente 3 años, creamos en Madrid el Centro Internacional de Inteligencia Artificial, un centro de excelencia que da servicio a toda Hewlett Packard Enterprise en los diferentes países del mundo donde tenemos presencia y desde el cual también fomentamos el desarrollo de este talento en tecnologías tan punteras como la inteligencia artificial. Me parece impresionante ese dato del 20% de incorporación en esos eventos, ¿eh? Bueno, la demanda que tenemos por parte de la compañía y por parte de nuestros clientes es grandísima. Por otro lado, me gustaría saber desde Amadeus cómo abordáis desde el punto de vista de la innovación, la atracción y la retención del talento. Primero, muchas gracias por invitarnos hoy. En Amadeus, lo que son los perfiles tecnológicos, lo que son los profesionales tecnológicos, hoy en día tienen una importancia fundamental. ¿Por qué? Por 3 razones. La primera, porque estos perfiles, primero, fomentan la innovación, segundo, impulsan la eficiencia y tercero, contribuyen a la digitalización del sector y de la economía en general. En Amadeus, ¿qué es lo que hacemos? A nivel de atracción de talento, para nosotros lo clave es la innovación y en eso nosotros es uno de nuestros mayores activos. Nosotros somos una empresa tecnológica, somos líder tecnológico en la industria del viaje y siempre estamos a la vanguardia de las nuevas tecnologías para el uso y el desarrollo de las mismas, ¿no? Usamos grandes tecnologías de vanguardia, inteligencia artificial, llevamos muchísimos años utilizándola, la generativa, biometría. También, por ejemplo, hemos sido una de las primeras empresas del sector de los viajes que han movido todos sus mainframes a la nube. Es decir, estamos siempre con esa vanguardia tecnológica que hace atractivo a los talentos y al profesional de perfil tecnológico el poder incorporarse a nuestra empresa. De hecho, el año pasado lanzamos una encuesta, a finales del año pasado, en 8 países y en 2.200 profesionales, uno de ellos era España. Y el factor que más valoraban los profesionales tecnológicos a la hora de incorporarse a una empresa era precisamente el factor de la innovación, incluso por encima del salario. O sea, es algo que los empleados, buscando un empleador, tienen muy en cuenta. A la hora de la retención del talento, aquí nosotros tenemos 3 partes, o la manera que creemos estructurada en 3 partes. La primera es fomentar una cultura de empresa que sea solidaria y que sea colaborativa, ¿no? Que sea una cultura fácil de trabajar. La segunda es la experiencia del empleado. O sea, en un mundo en el que la manera de trabajar ha cambiado tanto, ¿no? Hemos visto que cada vez hay gente que trabaja más remotamente, híbridamente, o incluso la propia globalización que hace que miembros de los mismos equipos estén en distintas partes del mundo. El hecho que tengas acceso a tecnología y a herramientas que te permitan realizar tu trabajo de una manera más eficiente, más colaborativa, hace que sea uno de los factores claves para que un empleado quiera quedarse en una empresa. De hecho, la digitalización aquí tiene un papel fundamental porque, claro, cuanto más oportunidades y más soluciones des a los empleados para poder trabajar mejor, más incentivo tienen de quedarse porque tienen un ambiente mucho más fácil de trabajo. Y el tercero es la formación. La formación, el éxito, para nosotros el éxito de la compañía, el éxito de Amadeus está intrínsecamente relacionado en la manera en que los empleados tienen oportunidades para desarrollarse, para crecer y para formarse. Todas estas tecnologías son nuevas, no todo el mundo las recibe de la misma manera y el hecho de que acompañemos a los empleados a esa formación, a ese conocimiento, es fundamental para que ellos quieran quedarse, ¿no? Es un poco la manera que lo enfocamos.
Muy, muy interesante ese planteamiento que hacéis. Precisamente, y engarzando un poquito con la mesa de antes, uno de los puntos que también me gustaría tocar es cómo se utiliza la inteligencia artificial en el campo de la formación. ¿Cómo está siendo vuestra experiencia en ese sentido, desde Planeta Formación y Universidades? Bueno, al igual que muchos de nosotros que estamos aquí, pues cada entorno ha cambiado bastante. El de nosotros ha cambiado de una manera muy significativa. Yo creo que, por ejemplo, si analizáramos y tuviéramos conversaciones con nuestros hijos, que deberíamos comenzar a tener sobre cómo deberíamos comenzar a adoptar esa tecnología y cómo deberíamos comenzar a asumir esas capacidades y recursos para comenzar a asumir los retos profesionales, esas mismas inquietudes nos las llevamos nosotros a la empresa y sobre todo comenzamos a mirar que tenemos 3 actores muy importantes. El estudiante por una parte, el docente y sobre todo la parte administrativa que le da toda la estructura a cada institución. Desde este punto, cada vida de cada una de estas entidades ha cambiado bastante. Sobre todo si habláramos del estudiante, la experiencia que nos llevamos es que estamos buscando ya una formación mucho más personalizada, mucho más al detalle, tratar de entender realmente cuáles son tus puntos de mejora y en dónde yo puedo ayudarte a poder mejorar en ellos. Desde ese punto, por ejemplo, el docente también cambia, tiene un perfil totalmente distinto y comienza a ser ya más un guía, un mentor y también donde podemos ayudarle a quitar un gran número de actividades del día a día que no dejaban de ser básicamente burocráticas. Todo eso lo recopilamos y, por ejemplo, nos lleva a pensar, nosotros ya veníamos haciendo cosas de inteligencia artificial. Inicialmente, pues las instituciones vinculamos el tema directamente a cada uno de los contenidos de formación. Posteriormente, pues enseñamos cada una de las herramientas que nos ayudaban al tema de productividad y posteriormente, pues comenzamos a decir cómo más generamos valor. En toda esa transversalidad que necesitamos con las instituciones, comenzamos a mirar las posibilidades de un centro de innovación y de inteligencia artificial que nos permitieran lo que antes habíamos comentado, es generar mayor velocidad, mayor anclaje entre lo que es universidad, empresa y tecnología. Desde ese punto, pues el centro ya ha comenzado a hacer tracción desde esta base con 4 objetivos principales. El primero de ellos definitivamente la formación. Todo esto que acabo de comentarles definitivamente necesita un cambio y necesita de muchas herramientas, sobre todo aplicadas a cada uno de los programas de formación. El segundo, y es uno de los más interesantes, y yo creo que es uno de los que más, por lo menos, te da el día a día, es el tema digámoslo así, por un laboratorio, es el que le da la fuerza al ecosistema, y es el que nos ayuda a acercar, por ejemplo, casos de uso a nuestros estudiantes con partners como, por ejemplo, Google o Deloitte. Entonces, eso es lo que nos facilita básicamente que el estudiante tenga una formación a partir del aprendizaje y, sobre todo, comenzar a hacer ese alineamiento y ese seguimiento directamente con la empresa. El tercero de ellos es la investigación. La investigación definitivamente tenemos gente rica en cuanto a conocimiento. Deberíamos aprovecharla. No queremos cometer el error que cada conocimiento se atomice de manera individual, entonces queremos concentrarlos y directamente pues, aprovechar y hacer sinergias en ellos, en todo lo que son expertos en IA. Y finalmente, pues todo esto nos lleva a que queremos ser un referente en todo lo que es IA en temas de formación y educación. Más allá de la aplicación de la IA en este campo de la formación y como también se comentó en la primera mesa, la IA también está suponiendo grandes cambios a nivel interno para las empresas y me gustaría conocer, en el caso de Amadeus, que antes estuvimos comentando un poquito y teníais algunas cosas muy interesantes, ¿cuáles son las claves de la adaptación de Amadeus a esta tecnología? Y no sé si podéis poner algún caso de uso que tengáis vosotros. Claro que sí. Pues la inteligencia artificial y sobre todo la inteligencia artificial generativa ha traído un cambio, tiene muchísimas oportunidades, se estaba comentando en la mesa anterior, pero también tiene riesgos asociados a ella. A nivel de oportunidades, y esa es la labor que tiene Amadeus, las 3 patas que tienes, primero que produce soluciones que están muy centralizadas o personalizadas en soluciones muy enfocadas al cliente, en la generación de nuevos contenidos y en el incremento de la eficiencia de las operaciones.
En Amadeus nosotros trabajamos para producir soluciones que den servicio a nuestros clientes dentro del sector de los viajes, a nuestros propios empleados en colaboración con nuestros partners. Pero ¿qué cambios tiene? La inteligencia artificial y específicamente la generativa lo que ha traído es que es una tecnología que es accesible a todo el mundo. Se habla mucho de la democratización de la tecnología. Pero esa tecnología impacta a todos los empleados de todas las organizaciones, independientemente que la empresa tenga un perfil tecnológico o no. Esto ha venido, se va a quedar y es importante tomarlo desde esa perspectiva. ¿Por qué? Porque hay que mirarlo desde todos los ángulos de la empresa, ¿no? Entonces, es muy importante a la hora de adoptarla balancear bien la innovación y la seguridad. ¿Cómo podemos ser pioneros, fomentar soluciones que den servicio a nuestros clientes, que den valor a nuestros empleados de una manera responsable, de una manera ética y dentro de un ámbito regulatorio, como se mencionaba anteriormente, que es, por ejemplo, el AI Act, ¿no? Para eso nosotros en Amadeus, desde el primer momento, una de las cosas que hicimos fue informar a los empleados de los riesgos y de los beneficios que tenía esta tecnología. Antes de lanzarte tienes que saber exactamente cuál es el marco de actuación, cuáles son los riesgos asociados y qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer antes de empezar a innovar y después fomentar esa innovación. La innovación, como comentaba antes, es algo que es inherente a nuestra cultura de empresa y que fomentamos muchísimo. Pero ese marco de actuación lo hemos llevado un poco más allá. Para eso hemos creado la Oficina de Inteligencia Artificial que tiene un enfoque transversal en toda la organización y que tiene además 2 órganos dentro de ella, que son un consejo de revisión de casos de uso, es decir, que cada caso de uso de inteligencia artificial se revisa para asegurarnos que está de acuerdo a los principios éticos que tenemos en la empresa y que además está conforme a la regulación. Y solo si tiene sentido, entonces aprobamos el caso de uso y se desarrolla. Y también tenemos otro órgano que fomenta la ejecución de estas iniciativas, porque no toda la organización va a la misma velocidad, ¿no? Entonces, tener primero un marco de actuación donde los empleados sepan cómo actuar, cómo conocer las políticas antes de empezar a explorar o a innovar en el uso o en el desarrollo de las soluciones. Segundo, formar a los empleados. O sea, no todo el mundo cuando se enfrenta a una tecnología nueva reacciona de la misma manera. Hay gente que tiene muchísima iniciativa, hay gente que es un poco más cauta y hay gente que le produce miedo, incluso puede producir rechazo. Y hay que acompañar a los empleados en todo ese ámbito de adopción de esa tecnología nueva que, como decía, está aquí y va a quedarse. Nosotros en este sentido, ¿qué hemos hecho? Mira, me preguntabas casos de uso. A nivel interno, fuimos una de las primeras empresas en adoptar, estuvimos en el programa de adopción de Microsoft, de Office 365 Copilot. Empezamos con unas pocas licencias, ahora tenemos más de 10.000 licencias en la compañía, se usa continuamente y los empleados han autodeclarado una eficiencia de 1.5 horas a la semana, ¿no? O sea, es decir, que es algo que con una adopción bastante muy grande. Si lo miramos en el ámbito de la ingeniería, la inteligencia artificial va a cambiar totalmente el uso y el desarrollo, cómo desarrollamos, cómo usamos y cómo mantenemos las soluciones. Y todas las soluciones de programación asistida, por ejemplo, GitHub nos acompaña en este viaje que tiene la adopción de la inteligencia artificial. ¿Y la usamos para qué? Para dar beneficio a los empleados, para incrementar su eficiencia, su creatividad y también para generar soluciones que den servicio a nuestros clientes, ¿no? Casos de uso, pues como soluciones chatbots avanzados, 24 horas, 7 días a la semana, que vayan acompañando en todo lo que es la experiencia del viaje, desde la reserva, el viaje, el posviaje, o sea, todo lo que es la inspiración, todo lo que es toda esa jornada. La generación de contenidos, por ejemplo, trabajamos con aerolíneas para producir páginas que les permitan posicionarse y dar contenido en destino. Incluso, por ejemplo, también trabajamos con una herramienta que tenemos que es de viajes corporativos para que puedas buscar y reservar con un lenguaje natural todas aquellas soluciones. Entonces, toca a todos los empleados. Y es algo que estamos acompañando con mucha formación de una manera central y con mucha comunicación, porque es la manera de llegar a escala. Vamos regular de tiempo.
pero todavía tengo un par de preguntas más. Simplemente os pido un poquito de agilidad y de concreción en las respuestas, ¿vale? Porque, por ejemplo, en el caso de Hewlett Packard Enterprise, creo que también tenéis algunos casos de uso de IA ligados a transformación digital. No sé si quieres comentar alguno. Repito, breve. A ver, desde Hewlett Packard Enterprise nuestra intención es encontrar junto con los clientes los casos de uso que pueden mejorar la eficiencia o transformar tanto las organizaciones públicas como las empresas privadas. Entonces, nuestra apuesta desde Hewlett Packard Enterprise es aportar la tecnología y los servicios necesarios para que el desarrollo de estos casos de uso se puedan hacer en local. ¿Por qué en local? Pues porque en muchos casos, por razones de soberanía, por razones de privacidad, por razones de confidencialidad del dato, incluso económicas, las compañías o los organismos públicos requieren que estos desarrollos de los casos de uso se realicen en local, ¿no? Nuestro centro de expertise que comentaba antes está especializado en los diferentes verticales, en tanto pues las diferentes industrias, de la telco, la banca, los seguros o las diferentes administraciones públicas, en desarrollar estos casos de uso que además se hacen de forma internacional, poderlas acoplar a las necesidades de las empresas o de los organismos públicos a nivel local. Muchas gracias por la concreción. Todo este tema de la transformación digital, otro de los aspectos principales tiene que ver con la conectividad, la infraestructura y el buen manejo de los datos, precisamente. Sobre este último punto, Antonio, me gustaría preguntarte cuáles son los principales planes de datos sectoriales con los que se trabaja desde el Ministerio para la Transformación Digital. Pues no puedo ser muy concreto con este tema porque es un tema muy amplio, pero bueno, voy a intentar resumirlo en la mayor medida posible. A ver, nosotros, retomando un poco la introducción de la Secretaria de Estado al dato, al uso del dato y a ponerlo en valor y a lo que estamos intentando hacer es asegurarnos que las empresas no solamente utilizan los datos para su propio uso y para su propia gestión y para obtener mejoras de rendimiento, eficiencias o desarrollo de sus propios negocios, sino también para que lo pongan a disposición y lo compartan o colaboren compartiendo esos datos en ecosistemas digitales donde esos datos generen todavía mucho más valor, no solamente para individualmente a las empresas, sino colectivamente para resolver retos que no se podían resolver de otra manera si no es a través de esta compartición. A fin de cuentas, lo que pretendemos es dar un siguiente paso en esa madurez de digitalización de las empresas, que pasen de tener datos y usarlos para la inteligencia artificial para que los conviertan en datos para resolver ese tipo de situaciones complejas. Os pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, la gestión de toda la cadena de suministro o de distribución de la granja alimentaria a través de la cadena de logística y las grandes superficies y hasta el comercio minorista requiere que todos esos actores compartan datos para ser capaces de optimizar cada uno de ellos su parte del negocio y su parte de la cadena de valor. Sin esa compartición sería prácticamente imposible. En el mundo de los datos sanitarios también tenemos otro ejemplo. Y si cada hospital se queda con sus datos, evidentemente perdemos el valor de la agregación y de la compartición de todos esos datos. O en el ámbito, por ejemplo, de la prevención de incidencias o el mantenimiento preventivo en un ámbito industrial, donde intervienen muchísimos actores dentro de una cadena de valor de proveedores, fabricantes y industria final. ¿Qué es lo que hemos hecho? Es intentar movilizar una serie de fondos, como introducía la Secretaria, destinado a que en cada uno de estos sectores, cualquier sector económico, tengamos la posibilidad de que las empresas puedan compartir estos datos y generar esos ecosistemas de compartición y desarrollar casos de uso sobre esos ecosistemas. Al final es un proyecto complejo porque no consiste solamente en convencer a una empresa para que utilice los datos,
sino convencer a muchas empresas para que entre todas compartan datos y entre todas reintenten desarrollar una actividad de innovación todavía de más valor sobre esos datos. Al final lo que hemos puesto en marcha es un conjunto, estamos financiando distintos casos de uso, espacios de datos en ámbitos más particulares, donde intentamos resolver retos que las empresas nos están proponiendo, tanto empresas y organismos públicos, y en esos proyectos es intentar sobre esos proyectos ir creciendo, incorporando cada vez más entidades que puedan consumir esos datos o les pueda interesar aportar y contribuir con más datos. Al final es un proceso que va creciendo, que vamos generando capas y vamos generando más transacciones, y el objetivo es tener grandes conjuntos de datos en cada uno de esos sectores. Un poco también al hilo que comentaba la directora de Inteligencia Artificial, Aleida, pues al final todos esos conjuntos de datos sectorizados son base para luego sobre eso generar inteligencia artificial y desarrollar modelos más especializados y más verticalizados. Entonces este proyecto es un poco lo que estamos nosotros desarrollando, ayudando a las empresas y a las organizaciones a adoptar estas decisiones de compartición, generando los entornos seguros de confianza y de gobierno para que estos datos se puedan compartir, y luego desarrollando todo un conjunto de herramientas facilitadoras y habilitadoras, como son elementos comunes, infraestructuras comunes. Estamos desarrollando también estándares de interoperabilidad para asegurar que los datos se puedan compartir con más eficiencia, y luego poniendo y disponibilizando todo el dato público que disponemos en las administraciones para que las empresas en los sectores económicos lo puedan utilizar para desarrollar innovación sobre ello, ¿no? Un conjunto de medidas que en su totalidad, en su globalidad, lo que pretende es dar ese paso y empezar a generar y ser pioneros en el desarrollo de la compartición de datos en España, que es que es el principal objetivo del plan. Vale, y de hecho aprovecho, Antonio, y apelo a tu capacidad de síntesis. ¿Qué necesidades de apoyo público-privado existen en España para la transformación digital? Bueno, por definición, los espacios de datos son entornos de cooperación público-privada. Administraciones pueden compartir datos, pueden consumir las datos también. Por ejemplo, un ejemplo interesante es la gestión de emergencias. A fin de cuentas, la gestión pública de emergencias necesita de los datos de los operadores privados para ser capaces de resolver incidencias en el momento. Y eso es una cosa que hemos estado viviendo recientemente en varias ocasiones. Entonces, al final necesitamos esa cooperación público-privada para dar el paso de la compartición. Pero necesitamos también la cooperación público-privada para ser capaces de convencer a todas esas empresas y organizaciones de esa oportunidad y de romper esas barreras de proteccionismo, de conservación de los datos o de miedos y dudas a su compartición. Lo que estamos planteando son entornos donde tú no pierdes el control de los datos, sino al contrario, siempre tienes el control de ellos, pero lo puedes sacar ese rendimiento. Ese cambio cultural, esa dinamización y sensibilización necesitamos hacerla con todo el apoyo de todas las partes implicadas y particularmente del sector privado, en la medida que tiene esa capacidad también de ser prescriptora, de generar esa innovación, ser ejemplo y al mismo tiempo traccionar a otras empresas que con ese ejemplo posiblemente puedan seguir avanzando. Vale. Y no tengo tiempo, pero creo que no me puedo resistir a hacer la pregunta, César, que es sobre, porque me parece muy, muy interesante. En Hewlett Packard Enterprise, ¿qué planes tenéis en cuanto a tema de cloud híbrida y qué papel juega esto en la transformación digital? Si puede ser breve. Y además, ¿puedes bajar el tema a tierra? Ya te lo... Vamos. La cuadratura del círculo. Lo intento toda la vez. A ver, la cloud irrumpió en nuestras vidas, tanto personales como empresariales, hace ya más de una década, ¿no? Y por aquel entonces, nuestro CEO de la compañía lo que dijo es que la cloud no debe ser un destino, sino debe ser una experiencia. ¿A qué me refiero con la experiencia? Me refiero a que esa flexibilidad a la hora de poner en funcionamiento las diferentes cargas de trabajo de las compañías, tenemos que ser capaces de tenerla tanto en la nube pública
como en los CPDs locales, tanto de la administración como de las empresas privadas. Entonces, todo el foco de la compañía Hewlett Packard Enterprise durante estos últimos años, a través de pues la innovación orgánica, tanto como inorgánica, ha ido enfocada a dar esa experiencia de cloud allí donde lo requiera el cliente. Y que el uso de tecnologías cloud se haga de una forma objetiva en función de parámetros pues como puede ser la latencia, la regulación, la confidencialidad, temas económicos, de tal manera que nosotros podamos elegir tanto si la carga de trabajo funciona on-premise como si trabaja en la nube pública. Entonces, yo creo que es importante todos estos desarrollos, sobre todo por la importancia y la relevancia que está tomando la repatriación de las cargas de trabajo a on-premise, ¿vale? Ha habido un movimiento enorme de cargas de trabajo hacia la nube pública y ahora, por diferentes razones, y ya el año pasado empezamos a ayudar a muchas de las compañías a repatriar esas cargas de trabajo, y dada la situación actual de política internacional, yo creo que todavía está tomando más inercia y tenemos que dar una experiencia operativa a las compañías para poder operar como están funcionando en la nube pública en el ámbito particular de los propios CPDs o de colocators que puedan existir de forma cercana a estos clientes. Genial. Pues muchísimas gracias a todos por vuestra participación en esta mesa. Y nada, cerramos y le doy paso a Jesús Herrero, director general de Red.es, que se encargará de cerrar esta jornada tecnológica, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que estáis aquí. Me toca clausurar una jornada intensa. Yo no sé si os pasa, pero cuando tocamos estos temas yo acabo agotado. Acabo de tantas ideas, de tantas nuevas visiones, de tanta perspectiva, de tantas cosas que se nos escapan, que se agradece mucho, pero subo a clausurar ya con mucho más que pensar que cuando entré, que creo que es cumplir con la función. Candelas, muchísimas gracias por haber contado con nosotros, con Aleida, con María, con Antonio y conmigo para clausurar este evento. Y también reconocer que hemos echado de menos muchas voces femeninas, que este sector tiene que potenciar, tiene que impulsar, tiene que dar a conocer, porque si la mitad de la población vamos a tener una tecnología que entienda la mitad de la realidad. Y yo creo que ese es uno de los elementos que tenemos que empezar a trabajar. Muchos preguntaréis qué hace este chaval aquí y quién es el sitio desde que viene, ¿no? Pues hablo de lo que ha hecho Red.es. Pues Red.es, no sé si os acordáis de la época en la que había recetas con el bolígrafo y escribía y nadie las entendía y pasó a ser electrónica, pues fue la empresa que gestionó ese proyecto. También la que desplegó todo el wifi en el Camino de Santiago. También la que en el momento en el que había una pandemia global que llevaba a los chicos a su casa repartió más de 500.000 de ordenadores por todo el territorio de España. También somos la empresa que ha puesto wifi en más de 4.000 colegios. Ha puesto última conexión, última generación. Hay fábricas en Stuttgart que tienen peores conexiones que colegios de Soria y es algo que es un enorme orgullo para mí como director y como país. Y eso es lo que hemos hecho. ¿Y en qué estamos? Pues también somos la empresa que ha dado 712.000 kits digital, 712.000 subvenciones. Yo a mi ministro, que como siempre me pide la actualización del número, le digo que las cuente 1, 2, 3, 4, 5, que así es como han entrado, no 712.000 de golpe, que hubiese sido muchísimo más fácil. También hemos dado 16.000 kit consulting. También estamos trabajando en la formación de 200.000 personas en habilidades básicas. También estamos trabajando en la formación de 80.000 profesionales, abogados, arquitectos, psicólogos, trabajadores sociales, para incorporar la tecnología en su saber y van a poder desempeñar un mejor puesto de trabajo. También hemos conseguido canalizar un proyecto que ha traído a 374 ingenieros espectaculares, especialistas, investigadores que están en el CSIC, que están en el CENIO, que están en el BSC, trabajando y operando en todas las realidades que todavía desconocemos de las potencias que tiene la inteligencia artificial. Y eso es en lo que estamos. ¿Y qué es lo que viene este semestre? Pues vienen convocatorias de 130 millones para inteligencia artificial en todos los sectores. Viene 50 para el desarrollo de inteligencia artificial enfocada a los proyectos de salud. Vienen 20 millones para el desarrollo de casos de uso para pymes españolas. Vienen 10 para computación cuántica, vienen 75 para ciudades y territorios inteligentes. A mí esto que dicen de que la IA nos va a quitar el trabajo, a mí me está dando muchísimo trabajo. Pero es lo que toca, nos tenemos que poner a la altura. Pero yo podría acabar aquí mi intervención y lo habría hecho, pero creo que no haya respondido a la obligación pública que tiene el rol institucional que ejerce.
Y es que hemos escuchado que la inteligencia artificial va a impactar un 15% en el PIB, que es lo que se generó en todo el siglo XIX, pero yo me gustaría y echo de menos otros datos, y es cómo va a afectar y a cuántas familias de nuestro país, a cuánta gente le va a generar incertidumbre, cuántas personas no van a saber cómo iniciar mañana, cuántas personas están viendo cómo tanto ruido y tanta deepfake, como decía, o cuánto está afectando a su estabilidad emocional y personal. Esos también son dinámicas que va a generar la inteligencia artificial y que no deben de ir detrás de los datos económicos de lo que va a producir la inteligencia artificial. Porque si la tecnología nos va a hacer retroceder como sociedad, yo creo que deberíamos replantearnos si merece la pena todo este camino que estamos desarrollando. También hay un concepto que reivindicamos mucho en la entidad y como ya hemos hablado de colegios, de centros sanitarios, de monitorización de pacientes crónicos, y es algo que me gusta, y es digitalizarse a la española. Yo creo que a la tecnología le hace falta mucho de forma de ser y de puntos de vista. Yo creo que un país como el nuestro, alegre, festivo, que ante el problema siempre pone el hombro, que siempre está dispuesto a ayudar a otro, que tiene empatía, que tiene colaboración. Yo creo que tenemos que tener la obligación, y muchas empresas globales que están aquí, de marcar claramente lo que aporta un país como el nuestro al desarrollo de tecnología. Nosotros, la carrera esta en la que nos hemos metido, tecnológica, que tenemos que pasar de la imprenta a la impresora y de la impresora a la siguiente en cuestión de minutos y no aprovechar todo lo que supone la imprenta, todo lo que supone la impresora y todo lo que supone cada uno de los avances, creo que nos hace perder la perspectiva de lo que estamos haciendo. Si la tecnología no tiene el máximo partido y no le sacamos el máximo partido para todos los retos que tenemos como sociedades y, reitero, no nos hace mejores sociedades, estamos perdiendo la oportunidad enorme y creo que estamos alimentando algo que nos va a hacer muchísimo peores en el medio plazo. Voy a mirar la chuleta que... yo creo que todo lo que hemos hablado aquí sigue haciendo referencia a muchos elementos y además me ha encantado Antonio porque era de lo que hablaba y es que el reto sigue estando fuera de tecnología. Yo creo que ya hemos visto como un grupo de amigos puede estar en la luna en un cuarto de hora. La cuestión es tener pasta, porque la nave está, la oportunidad está, la cuestión está, pero lo que sí que tenemos que hacer es incorporar los retos que tenemos fuera de la tecnología dentro de su desarrollo. Tenemos que hablar porque además a mí me cuesta ver cómo cuando hicimos el cambio al vapor o el cambio al carbón fue el centro de la transformación. No, el mineral no era el centro, era lo que podíamos hacer gracias a estos nuevos usos que nos daban la oportunidad. Porque nosotros en Red hemos hablado de que, y veo aquí a Cámara de España, socios fundamentales en este proyecto, hemos trabajado con 712.000 pymes. Y ya os digo que cuando te enumeran los retos que ellos identifican, en rara ocasión hablan de tecnología, hablan de incertidumbre. Hablan de miedo, hablan de desconocimiento, hablan de velocidad, hablan de que necesitan acompañamiento, hablan de que echan de menos a alguien que desde la generosidad les recomiende lo que necesitan y no lo que pueden venderle. Esos son los retos que tenemos y no podemos permitir que la velocidad y las noticias todos los días y que haya un 4.5 y una red 6G y un tal nos haga olvidar lo que es importante, que esto tiene que beneficiarnos para trabajar menos, para vivir mejor y para ser muchísimo más felices, que yo creo que es donde está la clave. El éxito va a depender de mucha gente que no está aquí dentro. Yo creo que, y voy a muchos eventos en los que estamos y los cafeteros lo sabemos. Yo creo que todas las empresas que hay aquí, más otras que estarán escuchando, más tal, sois los que sabéis de esto. Y sois los que estáis haciendo que este proceso de transformación sea. Pero lo que sí que os pido, como gestor de una entidad pública, es que deis un paso más allá. Es que todo lo que veis claro dentro de vuestras organizaciones tiene que quedar claro fuera. Que la familia de vuestros compañeros de trabajo, de vuestros trabajadores, entienda lo que significa esta transformación, entienda que alguien se va a volcar en que les den oportunidades y entienda que esto viene a mejorarles la vida. Porque por muy contentos que estemos nosotros, por muy satisfechos que estemos nosotros, por muy felices que nos guste de ver la última modalidad que hace o lo bien que ya hace imágenes la inteligencia artificial, no vale de nada si no responde a este reto mucho más grande. Yo creo que mi compañera hablaba pues esto del scoring social, de la desinformación dirigida, de todo este tipo de cuestiones, pero yo creo que las cosas de verdad son muchísimo más pequeñas. Y es que a la vez de que hablamos del impacto que va a tener en productividad, también cómo lo mejoramos en el resto de ámbitos que he mencionado. Estoy en un medio de comunicación y el Papa el otro día hablaba de esto, así que no puedo resistirme a ver que también la tecnología y vosotros, Candelas, tenéis un papel fundamental para que esto no se vaya a ningún lado y que no sea un elemento negativo para nuestra forma de convivir. El Papa hablaba de que había que desarmar el lenguaje.
Y a mí me pareció una forma fantástica de jamás me pensé que iba a poder parafrasear a un papá, eso lo tengo muy claro. Pero lo que me pareció impresionante era de esto: la comunicación no ha sido un motivo de aislamiento. Nunca se ha utilizado ese elemento que nos conecta, que son las palabras, que son las emociones, que son la forma de transmitirnos, nunca nos han bunkerizado. Y yo creo que vosotros, en el momento en el que el clickbait ofrece operaciones comerciales mucho más interesantes, tenéis que ser siendo fieles a los que sois. Certeza frente a ruido, información veraz frente a todo eso que quiere que nos volvamos locos. Porque a mí me pasaba, yo me he puesto en la radio llegando aquí y entre el atasco y lo que estaba escuchando, yo iba de mala leche desde las 8 de la mañana. Y no puede ser que vayamos de mala leche todo el día permanentemente, porque esto nos está haciendo peor. Ya concluyo y os agradezco mucho las jornadas que hemos tenido, pero yo solamente concluyo con la idea que he estado dándole vueltas todo el rato, que el elemento social no es un elemento de responsabilidad social corporativa. Que el impacto social no es un elemento que tenemos que tener como algo residual, como ser pink o ser green. Esto no va de eso. Esto va de que de verdad la tecnología nos ayuda a afrontar los retos, porque fuera de los sitios en los que trabajáis y habéis representado perfectamente aquí, sois padres, sois amigos, sois novios, y pensad que todo lo que estáis poniendo en marcha desde los sitios en los que trabajéis también va a impactar en esa parte de vuestra realidad, que sinceramente es nuestro auténtico yo. Yo lo intento hacer desde el sitio que me toca. Así que muchísimas gracias por irnos agotados con tanta información y tan interesante, y esperamos poder vernos pronto, y pues muchos ánimos a todos y a por el día. Despedimos esta edición de los encuentros digitales de Europa Press invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como los del resto de programas de nuestra red a través de europapress.es/podcast. Recuerda que todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.